Muchas gracias. Muy buenos días, querida iglesia. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder acercarnos a la palabra de Dios y compartirla. Por eso que esta mañana vamos a orar para que el Señor nos hable a través de ella. Señor, te damos gracias por la libertad con la que contamos para acercarnos a tu palabra. Señor, gracias porque es el alimento para nuestras almas, para salir fortalecidos mientras vamos por el camino. Háblanos, Señor, hoy, te necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hace 2 domingos estuvimos el mundo cristiano celebrando y recordando la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nos enfocamos en la majestuosidad del Señor Jesús, en la obra grandiosa que hizo a través de la cruz, que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, pero también en nuestras propias vidas. Hoy vamos a meditar acerca de qué implicancias tiene que Él haya hecho esta obra tan grandiosa, muriendo en la cruz y resucitando. Por eso el título del mensaje es hoy, ¿cuánto pesa tu cruz? Jesús anuncia su muerte y leemos en los evangelios, en Marcos. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho y que sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los 3 días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole, apártate de mí, Satanás. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por causa mía y por aceptar el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? En este escenario podemos ver, Jesús ya estaba en la máxima popularidad. Estaba próximo a ir a la cruz. Seguramente que las multitudes lo seguían y aprovechó para dar el anuncio tan importante para los seguidores. Y recordó que ya los antiguos, los profetas, habían anunciado que Él sufriría, moriría y resucitaría. Este es el primer momento. El segundo momento, la reacción de Pedro. Pedro resistió a este anuncio y lo reprendió a Jesús. Le dijo en otra versión, dice, de ninguna manera esto te acontezca. Ten compasión de ti mismo. Entonces Jesús lo llamó aparte y lo reprendió. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Estaba siendo personificado por Satanás, que estaba muy interesado en que se obstaculizara esto que estaba contando Jesús. Si esto no ocurría, nosotros no hubiéramos encontrado la salvación. Lo reprende y le dice, vos no estás poniendo la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, le dijo Jesús a Pedro. Tras esa reprensión giró su mirada y se volvió a la multitud y le dijo, si alguno de ustedes quiere seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Estaba transfiriendo su propia cruz a todos sus seguidores, a nosotros también.
¿Qué implicancias tiene llevar la cruz de Cristo en nuestras vidas? Más tarde, cuando ya había muerto y resucitado Jesucristo, cuando se convirtió Saulo de Tarso y fue el apóstol San Pablo, entendió lo que estaba enseñando Jesucristo al anunciar su muerte. Pensó, y seguramente lo hizo porque vemos en la palabra de Dios que fue así, debía consentir ser clavado juntamente con Cristo en la cruz. Y el apóstol San Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Pero antes en los evangelios, Jesús había graficado de una manera brillante en la parábola del grano de trigo lo que sucedería con él. Sufriendo, muriendo y resucitando. Dijo Jesús, si el grano de trigo no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús estaba ilustrando la naturaleza de su propia muerte y resurrección y también para hablar sobre el sacrificio y la vida cristiana. La cruz tiene dos dimensiones fundamentales, una vertical y otra horizontal. La vertical representa la relación que tenemos con Dios, mientras que la horizontal refleja la relación que tenemos con los demás. Ambas dimensiones son esenciales para una vida cristiana completa y armoniosa. El que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, su yo, su orgullo, sus comodidades, sus malos hábitos. El Señor no quiere que nos neguemos esencialmente. El Señor se ocupó abnegadamente en diseñar nuestro ser. Él no quiere que neguemos eso. Él quiere que neguemos lo que estorba mientras llevamos la cruz. Quiere quitarnos la escoria, lo impuro, lo que no permite llevarnos la cruz de una manera liviana. Interesante. Negar esas cosas que tenemos malas para hacer la voluntad de Dios. La muerte es necesaria para la vida. La parábola del grano de trigo enfatiza que la muerte es un paso necesario para la reproducción y el crecimiento. El grano de trigo debe morir para que pueda dar frutos. Jesús aplica esta analogía de su propia muerte, mostrando que al entregar su vida en sacrificio, traería abundancia de vida espiritual a la humanidad. Y esto se aplica a nosotros, sus seguidores, quienes debemos estar dispuestos a sacrificar nuestros propios intereses por el bien de otros y la difusión del Evangelio. Quienes aman su propia vida egoístamente, la perderán, mientras que quienes la dan por amar a Dios y a los demás, la conservarán para la vida eterna. Si hoy le hablamos a la gente de sacrificio, de renuncias o de negaciones, resulta la mayoría chocante e incomprensible, ¿no es cierto? No nos queremos privar de nada, queremos siempre lo fácil y lo placentero. ¿Por qué tenemos que negarnos nuestros caprichos y apetencias? Soñamos siempre con el triunfo, el disfrute de la vida, y es a eso a lo que tendemos. Claro que la felicidad es una buena meta y un buen deseo de la vida, pero ¿a qué felicidad o triunfo aspiramos? Es bueno que reflexionemos esta mañana. Con estas premisas que estamos poniendo, quizás a muchos también les choque el Evangelio de este domingo. Primero Jesús habla de subir a Jerusalén, donde va a padecer, ser ejecutado, morir. Nos habla de renuncias,
de cruz y de perder la vida. Podríamos decir que resulta lógica la reacción de Pedro, ¿no es cierto? Tal vez hubiéramos reaccionado de la misma manera, con todo el amor que sentía por Jesús. Jesús tendrá que apartarlo y decirle que lo están tentando. ¿Quién nos tienta? El enemigo, Satanás, que piensa como los hombres y no como Dios. Y tenemos que decir que estas son las paradojas del Evangelio. Perder para ganar, morir para tener vida. O como nos dice la parábola, enterrar el grano de trigo para que pueda fructificar. El grano de trigo se pierde de la bonanza de estar al sol. Tiene que estar enterrado en las profundidades de la tierra, donde está bombardeado por los nutrientes, donde hay oscuridad, humedad. Ahí debe morir. Jesús se compara al grano de trigo. ¿Para qué? Para que dé fruto, para que crezca y se multiplique. Qué tremenda paradoja, la vida y la muerte. Perder para ganar. Nos cuesta tanto entender esta verdad que el Señor nos quiere transmitir hoy. ¿Es que acaso Jesús quiere para nosotros un mundo de dolor y sufrimiento? De ninguna manera. Claro que Jesús quiere nuestra felicidad. No olvidemos que el mensaje central del Evangelio, el que proclamó en el Sermón del Monte, ¿recuerdan? Es el de la dicha y la felicidad. Nadie como Jesús quiere nuestra felicidad, pero a su manera. Por eso nos quiere instruir a través de la palabra de Dios. Y quiere que seamos obedientes para no perdérnosla. Ser felices a la manera de Dios. El mundo nos mira raro, pero es la felicidad más grande. Caminar con Cristo a su manera. Por eso la pregunta que ya nos hacíamos, ¿a qué felicidad o triunfo aspiramos? Y nos dice Jesús, ¿de qué le vale a un hombre ganar al mundo entero si arruina su vida? Por eso nos había dicho, si uno quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿Qué podemos entender por salvar la vida o perderla por él? Salvar la vida sería querer vivirla solo en provecho propio. Y perder la vida sería ser capaz de entregarla generosamente por una meta, o sea, por Cristo, por los demás. Lo que nos contaba recién, que me emocionó tanto, de Adrián y Sandra. ¿Cómo no te vas a emocionar, Agustina? Dejaron todo en pos de los demás. Y cuántas cosas que pasaron, si pudiéramos contar. Entendieron la dimensión horizontal de la cruz. Hay que entenderlo. Es algo tan profundo que solamente en la cercanía del Señor vamos comprendiendo. Nos leyó Cristina en la cena. El Señor se abajó. Qué palabra rara, ¿no? Se humilló. Se hizo como nosotros y Él era Dios. Pero Dios lo exaltó de manera que su nombre está sobre todo nombre y hoy lo honramos y adoramos a nuestro Señor. También nosotros como Pedro en su lógica humana huimos de la cruz, ¿o no? ¿Cómo nos cuesta entenderlo? Sin embargo, en lo material, en lo terrenal, nos empeñamos en conseguir nuestras metas y no está mal. Pero ¿por qué en lo espiritual somos tan mezquinos? Jesús está proponiendo a sus seguidores exigencias que para llegar a la dicha de la vida y de la resurrección. Cuando lo llegamos a entender y a tratar de vivirlo, seremos las personas más felices y con la dicha más grande que podamos alcanzar. El que está en la cercanía de Cristo, haciendo su voluntad, es la persona más feliz que pueda vivir sobre esta tierra. Es la antesala del cielo vivir al modo del Señor, si lo hacemos. Cuesta, pero el Señor nos dice que es así.
aunque haya dolores y sufrimientos de la vida. Un camino que pasa por la humanidad y que pasa por la pasión y la muerte, por el dolor y el sufrimiento de los que caminan a nuestro lado. Sigo a Jesús, lo asumo, ya no puedo ser insensible. Ese dolor, esa cruz de los que sufren a mi lado, también es mi cruz y la tomaré para seguirle, para caminar hasta la vida y la gloria de la resurrección. Pero ¿cuánto pesa la cruz que tenemos que portar? ¿Nos dará Dios más de lo que podamos soportar? Nos dice la palabra, y ustedes pueden confiar en Dios, que no les dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportar. Cuentan que un hombre un día le dijo a Jesús, Señor, yo estoy cansado de llevar la misma cruz en mi hombro. Es muy pesada y muy grande para mi estatura. Jesús amablemente le dijo, si crees que es mucho para vos, entrá en ese cuarto y elegí la cruz que más se adapta a vos. El hombre entró y vio una cruz pequeña, pero muy pesada, que se le encajaba en el hombro y lo lastimaba. Buscó otra, pero era muy grande y muy liviana y le hacía estorbo. Tomó otra, pero era de un material que raspaba. Buscó otra, otra y otra, hasta que llegó a una que sintió que se adaptaría a él. Salió muy contento y dijo, Señor, ya he encontrado la que más se adapta a mí. Muchas gracias, Señor, por el cambio que me permitiste. Jesús lo miró sonriente y le dijo, has tomado exactamente la misma que te había dado. Tu nombre está inscrito en ella. Mi Padre no permite más de lo que puedas soportar porque te ama y tiene un plan perfecto para tu vida. Muchas veces, la mayoría de las veces, nos quejamos por las dificultades que hay en nuestra vida y hasta cuestionamos la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces? Pero Él permite lo que nos sucede porque es para nuestro bien y algo siempre nos enseña a través de ello. Dios no nos dará una carga más grande de lo que podamos soportar y recordemos que detrás de las adversidades está el proceso de santificación de nuestro ser. Por eso, este es el propósito por el que tenemos que cargar la cruz nosotros, para santificarnos, para purificarnos, para quitarnos lo que estorba mientras subimos a Jerusalén. Y un día bendito vendrá cuando veremos la gloria de Dios. Amén. Abracemos pues la cruz. El Señor la permite. No nos dará una carga mayor de la que podamos soportar. Tal vez hoy viniste con una carga en tu corazón. También como el hombre querés cambiar la cruz. Tenés una gran angustia en tu alma, hay una gran tristeza en tu ser que se ha apoderado de tu vida. Pero el Señor es sensible al corazón de sus seguidores, de sus hijos, y te está viendo. Nos decía la canción, me has mirado a los ojos. Qué ternura esa canción. Me has mirado a los ojos. El Señor puede prestar atención de cada uno con el dolor con el que vino. Y el Señor nos dice en esta mañana, vengan ustedes, que están cansados y agobiados. Yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El yugo es un instrumento de madera
con el cual se sujetan un par de bueyes o vacas para tirar del carro del arado. Jesús lo compara con la imagen que evoca la vida misma de hombres y mujeres, con sus afanes y con sus preocupaciones. Porque cada uno debemos llevar una cruz, sea esta más o menos pesada. Ninguno nos libramos de ello. Hay un propósito de parte del Señor. Pero Jesús nos ofrece compartir dicha carga para que al transitar las faenas de la vida, nuestro andar sea más llevadero. ¿Aceptás su ofrecimiento? ¿Acepto su ofrecimiento? No se trata de no llevar la carga, porque hay un propósito en ese trabajo. Esos bueyes o vacas tienen que realizar un trabajo. De la misma manera nos sucede en el plan de Dios. Por algo es que nos da el Señor esa cruz. Hay un propósito divino, pero qué diferente resulta si el recorrido lo hacemos solos. Ese instrumento de madera tiene 2 huecos donde encajan los cogotes de los animales. Pero si uno de los 2 no estuviera, tal vez produciría lastimaduras con los movimientos desparejos y la tarea se vería con dificultad. Así nosotros, si transitamos con las cargas de la vida sin Jesús a nuestro lado, todos necesitamos de otros, pero aún más necesitamos tomarnos de la mano del Señor. Ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par, ¿no? Como dice Papo, nada como ir juntos a la par con el Señor. Si dejamos que nos acompañe para compartir nuestro recorrido de trabajos y luchas, saldremos fortalecidos y nuestra alma descansará, nos dice la promesa. Colocará su fuerza en su justo lugar y nuestro camino se hará con optimismo y esperanza. Y saldremos instruidos, santificados. Él nos dará su recompensa y nos purificará. ¿Saben? Nunca salimos de las pruebas de la misma manera como entramos si lo hacemos a la manera de Dios. Porque hay un plan. Él quiere que salgamos mejores. Quiere que reluzcamos como el oro. Quiere mejorarnos. Y saldremos con la recompensa. ¿Saben una cosa? Las promesas del Señor tienen 2 partes. Una parte siempre está disponible para nosotros, 100%. Es la parte que hace Dios. Y la otra parte, para que se cumpla la promesa, tenemos que hacerlo nosotros. Acá el Señor nos dice, vengan los que están cansados y agobiados. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Nos está instruyendo para que se cumpla lo que dice al final, mi carga será liviana y hallarán descanso para vuestras almas. La promesa se cumple si hacemos la parte. Tenemos que llevar el yugo con el Señor, no llevarlo solo. ¿Y cómo lo llevamos? A la manera de Dios, con mansedumbre y humildad. Fíjense que en el medio de la promesa hay una instrucción de Dios, porque el Señor, mientras cumple las promesas y mientras portamos la cruz, está incorporando las características de su carácter. Él también quiere que seamos mansos y humildes. ¿Para qué? Para asemejarnos a Él, ser como Cristo. Y esto es un proceso, el proceso que les hablaba antes de santificación, hasta que estemos en la presencia del Señor por siempre. Recuerdo en una oportunidad que yo estaba pasando un tiempo difícil, me habían dado un diagnóstico bravo y tenía mucho temor de ir a seguir indagando. Entonces me acompañó mi esposo y una cuadra antes se tuvo que ir a hacer un trámite y caminé una cuadra sola hasta que llegué al centro de diagnóstico, aterrada.
Y le dije, Señor, no me dejes sola. Y caminé esa cuadra así, literalmente. Señor, quiero tomarme de tu mano, acompáñame. Llegué al centro de diagnóstico, me senté frente a la mesa de entrada. Mientras la empleada estaba hablando por teléfono, veo que al lado mío había una silla vacía. Y le dije, Señor, siéntate conmigo, acompáñame. Y así en mansedumbre y humildad el Señor me fortaleció y me dio descanso a mi alma. No sabía qué iba a pasar con el diagnóstico. Pero allí nomás, al compartir el yugo con el Señor me dio descanso a mi alma. Luego yo en ese tiempo trabajaba en una iglesia coreana con la comunidad argentina. Eran adultos mayores y les hablaba del Señor y les daba testimonio. Y conté un día la experiencia. Un día una señora viene y me dice, ¿sabe, Marta? Esta semana caí muy mal en la guardia del hospital. Pero ¿sabe cómo entré? Así. Qué bueno sentir la compañía del Señor. Me parecía que lo que yo estaba haciendo era ridículo, pero no lo era. Alguien lo había ayudado. Compartir el yugo con el Señor. Y qué bueno es mirar a Cristo. Qué bueno es que podamos cada tanto parar las rotativas y venir a compartir la cena del Señor y elevar la mirada a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien con el gozo puesto delante menospreció la cruz, murió y se sentó a la diestra de Dios Padre. A otra paradoja del Evangelio. El autor de Hebreos nos dice, inserta la palabra gozo en medio del sufrimiento. Absurdo total para el humano. Esto es divino tan solo. ¿Por qué tenía gozo el Señor mientras subía a Jerusalén? Porque nos estaba vislumbrando a nosotros. Gracias, Señor. Él pudo soportar la cruz porque nos separó, nos sacó la vista de lo que vendría. Nosotros veníamos. Entraríamos en el reino de los cielos nosotros por aquel sacrificio tan cruento que Jesús hizo por nosotros. Y además porque Él con su Padre estaba obedeciendo el plan maravilloso que tenía para la humanidad. Hace 2 domingos Marilina nos compartió Isaías 53, precioso capítulo de Isaías, donde se nos describe a Cristo yendo a la cruz. Nos describe con qué mansedumbre y humildad. Nos dice la palabra de Dios que no abrió su boca, enmudeció. Y vaya si tenía argumentos para su defensa. Tan grande la verdad que portaba que no podían ninguna palabra contenerla. Pero allí fue en mansedumbre, por vos y por mí. Pero no termina ahí la cosa. Concluye el capítulo de Isaías 53. Que el Señor verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y saben una cosa, nosotros sus seguidores no vamos a tener menos que Jesús. Vamos a ver el fruto de nuestra aflicción si lo hacemos a la manera de Dios. Y quedaremos satisfechos. Hoy es un tiempo de pensar en la cruz que trajiste. No te quedes solo. El Señor no te dejará ni te desamparará. Quiere que compartas la cruz con Él. ¿Cuánto pesa tu cruz? ¿Cuánto pesa mi cruz? Me pregunté 1000 veces sin respuesta, ¿por qué mi cruz doblaba mis espaldas? Miré al cielo y sollozando dije, Señor, es muy pesada. Dios me hizo ver con toda su paciencia cuánto y por qué yo estaba equivocada. Y poco a poco darme cuenta, mi cruz se tornaba más liviana.
Vi pasar la miseria tan inmensa colgada en los harapos de una anciana. Vi a una joven muriendo de tristeza por una enfermedad que la acosaba. Una inválida sola e indefensa en su silla de ruedas vegetaba. Y una madre con toda su entereza con sus hijos lisiados paseaba. Luego miré mis manos, vivas, bellas. Sobre ellas una cruz se destacaba. De pronto dijo Dios, di cuánto pesa. Yo le dije, Señor, no pesa nada.